Resultó que el tesoro estaba entre las piernas del humano. La mercenaria alienígena tenía trabajo que hacer. El cabello plateado y blanco de Kale caía en cascada sobre sus hombros mientras se apoyaba en la barra, apurando su bebida. El local, tenuemente iluminado, zumbaba con la presencia habitual de mercenarios, contrabandistas y toda clase de individuos de reputación cuestionable. Su piel púrpura y suave atrapaba la luz ambiental de tal manera que la hacía destacar entre los parroquianos, aunque hacía mucho tiempo había aprendido a mezclarse a pesar de su aspecto llamativo. Otro trabajo exitoso, por lo que oí, comentó el camarero, deslizándole una copa fresca. Ella ofreció una leve sonrisa, sus grandes ojos azules reflejando las luces de neón del techo. Las noticias vuelan. Siempre lo hacen cuando se trata de la mejor especialista en recuperación del cuadrante. Kale bebió un sorbo, saboreando el ardor del líquido al deslizarse por su garganta. Su ajustada camiseta gris y sus pantalones cómodos acentuaban su figura esbelta, una herramienta en su arsenal tanto como la hoja oculta en su muslo. Busco a Kale Tinari. La voz llegó desde detrás de ella. No se giró de inmediato. En su lugar, captó el reflejo en la pared despejada tras la barra, un alienígena alto y delgado, de piel verde pálido y rasgos alargados, se mantenía a una distancia respetuosa. Su atuendo costoso lo marcaba como alguien con créditos de sobra. La encontraste, respondió al fin, girando en su taburete para encararlo. El alienígena, un vidiano por sus rasgos, hizo una leve reverencia. Mi empleador desea tratar un asunto de negocios. Privadamente. Kale lo consideró un instante, luego terminó de un trago su copa. Guíame. El vidiano la condujo a un reservado al fondo del local. Allí la esperaba un alienígena mayor de la misma especie, con la piel descolorida a un menta pálido. Sus dedos lucían anillos que probablemente costaban más de lo que muchos mercenarios ganaban en un año. Señora Tinari, la saludó, señalándole el asiento frente a él. Soy el patrón Elrich. Gracias por aceptar hablar conmigo. Kale se deslizó en la banca, manteniendo una postura relajada mientras sus sentidos permanecían alerta. Su asistente mencionó una oportunidad de negocio. Así es, Elrich se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Requiero un componente biológico específico. Se llama esencia prima. Es raro, valioso y algo difícil de obtener. No suelo tratar con material biológico, replicó Kale, aunque su interés se despertó a pesar de sus reservas. Tiende a traer complicaciones. La compensación reflejará esas complicaciones. Elrich deslizó un chip de datos sobre la mesa. Mitad ahora, mitad al entregar. Kale recogió el chip e insertó en su dispositivo de muñeca. Sus ojos se abrieron apenas al ver la cifra, suficiente para comprarse su propia nave. Tal vez incluso retirarse si lo administraba bien. ¿Cuál es la trampa?, preguntó, sabiendo que siempre la había. Los delgados labios de Elrich se curvaron en lo que pasaba por sonrisa en su especie. La esencia solo puede extraerse de machos humanos, y deben ser participantes voluntarios hasta cierto punto. ¿Humanos? Kale arqueó una ceja. No son precisamente comunes en este sector. Hay una delegación comercial humana llegando mañana a la estación Nexus. Entre ellos está un oficial de seguridad llamado Max Harris. Joven, sano y, según nuestra información, viajando solo. Kale lo consideró. Los humanos eran un enigma en la comunidad galáctica, relativamente nuevos en los viajes interestelares pero avanzando con rapidez. Había encontrado a algunos en sus viajes, pero nunca había interactuado mucho con ellos. ¿Y exactamente cómo se extrae esta esencia?, preguntó. Elrich le entregó otro chip. Todos los detalles técnicos están aquí. El proceso es íntimo, pero no dañino si se hace correctamente. Una extracción debería ser suficiente para nuestras necesidades. Kale guardó el chip. Necesitaré equipamiento especializado. Ya está dispuesto. Será entregado a sus aposentos esta noche. Ella asintió, tomando su decisión. Acepto el trabajo. Excelente, Elrich se levantó, ajustándose sus ropajes ornamentados.
Mi asistente le proveerá cualquier información adicional. Esperamos la entrega en 3 ciclos estándar. Tras la partida de los vidianos, Kale permaneció en la cabina reflexionando sobre la asignación. Se decía que los humanos eran impredecibles, criaturas emocionales, cualidades que podían hacer su trabajo más fácil o mucho más complicado. De vuelta en sus aposentos, Kale revisó la información que el Lich le había dado. El dispositivo de extracción era sencillo de operar, pero los detalles del proceso la hicieron detenerse. Según los datos, la esencia prima era un fluido reproductivo producido por machos humanos, expulsado durante momentos de placer físico. Vaya, murmuró para sí con una leve sonrisa. Esto sí que es un método nuevo. A la mañana siguiente, Kale abordó un transporte hacia la estación Nexus, vestida con ropa que la ayudara a mezclarse con la población cosmopolita de la estación sin dejar de resaltar sus atributos naturales. El equipo iba discretamente embalado en su maletín junto con varias herramientas de su oficio. Mientras la nave atracaba, repasó mentalmente su plan: localizar al humano, establecer contacto, crear una oportunidad para interactuar en privado y completar la extracción. Sencillo, directo y con riesgo mínimo. El tipo de trabajo que prefería. La estación bullía de actividad. Su paseo central estaba lleno de seres de decenas de especies. Kale se dirigió al sector diplomático donde se alojaría la delegación humana. Según la inteligencia de Lich, Max Harris estaría libre esa noche y probablemente visitaría algún local de entretenimiento. Se posicionó en un salón frecuentado por visitantes oficiales y se instaló a esperar, pidiendo una bebida que le durara toda la velada. 3 horas después, su paciencia fue recompensada cuando entró un grupo de humanos. Su aspecto distintivo los hacía fáciles de identificar entre la diversa multitud. Entonces vio al que coincidía con la imagen recibida: alto, de pecho ancho, complexión atlética y cabello rubio despeinado. Max Harris se movía con la alerta postura de un profesional de seguridad. Sus ojos escaneando constantemente la sala incluso mientras reía con sus compañeros. Kale observó cómo el grupo se instalaba en una mesa, notando cómo Max se colocaba con la espalda contra la pared, mirando hacia la entrada. Un profesional, sin duda. Esto podría requerir un enfoque más sutil de lo planeado inicialmente. Esperó hasta que él se separó del grupo para acercarse a la barra, sincronizando su propio movimiento con el de él. ¿Primera vez en Nexus?, preguntó, deslizándose a su lado con facilidad entrenada. Max se giró, sus ojos ensanchándose apenas al ver su exótica apariencia. ¿Tan obvio, eh? Tienes esa mirada de quien intenta no parecer demasiado impresionado, respondió con una sonrisa. Es encantador. Sus labios se curvaron en una sonrisa que Kale tuvo que admitir era bastante atractiva. Bueno, no quisiera decepcionar a una local. ¿Debería mirar todo con más asombro? Quizá en las atracciones adecuadas, sugirió ella, dejando que un toque de coqueteo coloreara su tono. Y así, la trampa quedó tendida. Entonces, ¿qué trae a un oficial de seguridad humano a este rincón de la galaxia?, preguntó Kale, inclinándose más cerca de Max mientras compartían bebidas en una mesa más tranquila del salón. Oficialmente formó parte del equipo de seguridad de la delegación, respondió Max, sus ojos sin apartarse de los de ella. Extraoficialmente, me ofrecí como voluntario. Nunca había estado en este sector. Un aventurero, observó ella con una sonrisa. Me gusta eso. 3 horas de conversación después, Kale se sorprendió al descubrir que realmente disfrutaba de la compañía de Max. Los humanos tenían fama de ser directos en comparación con la mayoría de las especies, y Max no era la excepción. Sus historias sobre la Tierra y las costumbres humanas resultaban fascinantes en su rareza. ¿Y tú?, preguntó él. No creo haber conocido a alguien de tu especie antes. No somos comunes en círculos diplomáticos, respondió ella, ofreciendo una media verdad ensayada. Soy consultora cultural. Ayudo a los visitantes a navegar las costumbres locales. Los ojos de Max se arrugaron en las comisuras cuando sonrió. ¿Y estás consultando oficialmente ahora o estás fuera de servicio? Definitivamente fuera de servicio, ronroneó ella, tocándole el brazo con suavidad.
¿Te gustaría continuar esta conversación en un lugar más privado? Mis aposentos no están lejos. La ligera dilatación de sus pupilas le dijo todo lo que necesitaba saber sobre su respuesta antes de que él hablara. Guía tú el camino, dijo, su voz bajando a un registro más profundo que le provocó a ella un escalofrío inesperado. Mientras caminaban hacia los aposentos de la estación, Cale mantenía una conversación casual mientras repasaba mentalmente su plan. El dispositivo de extracción era simple, un vial especializado que preservaría la esencia en condiciones óptimas. Según su informe, los machos humanos respondían bien a la estimulación física, haciendo del proceso de extracción algo directo. Una vez dentro de su habitación, le ofreció a Max una bebida que contenía un sedante suave que lo volvería complaciente sin dejarlo inconsciente. El equilibrio era crucial, la esencia debía extraerse durante un estado de excitación y placer. Bonito lugar, comentó Max, aceptando la bebida y dando un sorbo. Gran vista del centro de la estación. Uno de los beneficios de mi profesión, respondió ella, acercándose más. Disfruto de los mejores alojamientos. Cale inició el contacto físico con naturalidad, sus dedos deslizándose por su brazo mientras lo guiaba a sentarse en el borde de la cama. El sedante tardaría unos minutos en hacer efecto, así que mantuvo la conversación, preguntándole sobre la tierra y las costumbres humanas. ¿Así que los humanos se emparejan de por vida? Preguntó con genuina curiosidad, a pesar de sí misma. Algunos sí, respondió Max, sus ojos volviéndose ligeramente vidriosos mientras el sedante comenzaba a hacer efecto. Pero es más complicado que eso. Somos adaptables. Adaptables, repitió ella, inclinándose para rozar con los labios su cuello. Me gusta eso. Max respondió a su contacto con entusiasmo, sus manos encontrando su cintura. Cale se permitió disfrutar del momento, el trabajo se hacía más fácil cuando el objetivo era atractivo, y Max ciertamente lo era. A medida que sus movimientos se volvían menos coordinados, ella lo guió hacia la cama, montándolo con destreza entrenada. Relájate, susurró. Déjame encargarme de todo. No eres como nadie que haya conocido, murmuró él, sus palabras ligeramente arrastradas. Lo tomaré como un cumplido, respondió ella, alcanzando las sujeciones que había escondido bajo las almohadas. Con movimientos rápidos y practicados, le aseguró las muñecas al marco de la cama. Max parpadeó confundido, el sedante impidiéndole reaccionar con la rapidez suficiente para detenerla. ¿Qué estás? Ella le puso un dedo sobre los labios. SHHH, no te preocupes. Esto no dolerá, lo tranquilizó, asegurando luego sus tobillos. De hecho, podría hasta gustarte. Una vez que estuvo correctamente inmovilizado, le colocó una mordaza suave en la boca. Lo siento, dijo, sintiéndose genuinamente apenada. Es solo negocios. Los ojos de Max se abrieron con comprensión a través de la niebla del sedante. Intentó forcejear contra las ataduras, pero éstas resistieron. Cale recuperó el dispositivo de extracción de su maletín, preparándolo junto a la cama. Necesito algo de ti, explicó con tono profesional. Un componente biológico único de los machos humanos. El proceso es íntimo, pero prometo que no causará daño permanente. Comenzó el proceso usando su conocimiento de xenobiología y la información de su informe. Para su sorpresa, pese a la resistencia inicial, el cuerpo de Max respondió a su contacto. El dispositivo se llenó lentamente con un fluido nacarado, la esencia prima que le habían contratado para obtener. Cuando terminó, sostuvo el vial, examinándolo con curiosidad profesional. No tenía idea de que el tesoro estaba entre las piernas de un humano todo este tiempo, comentó con una leve sonrisa, encontrando los ojos de Max. Fascinante. Lo que no esperaba era la oleada de culpa que le siguió. Los ojos de Max no mostraban solo ira, sino traición, y eso la afectaba más de lo que había anticipado. Cale había realizado innumerables extracciones y adquisiciones a lo largo de su carrera, pero algo en esta misión era distinto. Dejó el vial a un lado y se sentó al borde de la cama. Debería explicarte, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. Me contrataron para recoger esto.
Aparentemente es extremadamente valioso en ciertos círculos científicos. Max emitió sonidos ahogados tras la mordaza, su expresión exigiendo más explicación. No voy a hacerte daño, continuó ella. Una vez entregue esta muestra, mi contrato estará completo. Te soltaré y podrás regresar con tu delegación. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Cale se dio cuenta de que experimentaba una reticencia desconocida. Algo en Max, su franqueza, su humor, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de las estrellas, se había filtrado en su coraza profesional como ningún otro objetivo antes. Alargó la mano, dudando antes de tocar su rostro. Lo siento, dijo suavemente. Esto no es personal. Sin embargo, mientras lo decía, Cale sabía que se mentía a él y a sí misma. Tras varios minutos de debate interno, alargó la mano hacia la mordaza en la boca de Max. Sus ojos siguieron su movimiento con cautela. «¿Si te la quito, gritarás pidiendo ayuda?», preguntó. Él negó con la cabeza, aunque la ira en sus ojos permanecía. «Estoy eligiendo confiar en ti», dijo ella, retirando con cuidado la mordaza. Max movió la mandíbula un instante antes de hablar. «¿Confiar? Qué irónico viniendo de alguien que me drogó y ató». «Tienes razón», concedió Cale, sentándose al borde de la cama. «En mi defensa, es solo trabajo». ¿Tu trabajo es secuestrar personas? Mi trabajo es adquirir objetos raros para clientes dispuestos a pagar precios altos, corrigió ella. El método varía según el objeto. Max tironeó de sus ataduras. ¿Y qué me quitaste exactamente? Cale levantó el vial con el fluido nacarado. ¿Esto? Se llama esencia prima. Aparentemente es única de los machos humanos y extremadamente valiosa. ¿Me estás diciendo que me secuestraste para? Max abrió los ojos con incredulidad. Debes estar bromeando. Yo también me sorprendí, admitió ella. Los machos de mi especie tienen una anatomía diferente. El proceso de extracción es más complicado. A pesar de su situación, Max soltó una breve carcajada. Entonces, ¿eres básicamente una ladrona de esperma de alta tecnología? Cale ladeó la cabeza, considerando la descripción cruda pero precisa. Prefiero experta en adquisición biológica especializada, pero esencialmente, sí. ¿Y ahora qué, ya obtuviste lo que querías? Ella estudió pensativa el vial. En realidad, no estoy segura de que una sola muestra sea suficiente. Era una mentira, por supuesto. Eldritch había sido claro, con una extracción bastaba. Pero algo en Max, su franqueza, su dignidad incluso estando atado, la hacía reacia a concluir su interacción tan rápido. ¿Se supone entonces que seré tu prisionero hasta que decidas que tienes suficiente? Preguntó Max con la voz tensa de ira contenida. Piensa en ello como un intercambio cultural extendido, sugirió Cale, intentando darle ligereza. Dijiste que querías experimentar cosas nuevas en este sector. Ser atado por una alienígena púrpura no estaba en mi lista de deseos. Quizá debería haberlo estado, respondió ella con una pequeña sonrisa. Podrías encontrar la experiencia educativa. La expresión de Max permaneció pétrea, pero Cale notó un sutil cambio en su respiración cuando se inclinó más cerca. El humano podía estar enojado, pero no era inmune a su cercanía. Mira, dijo ella adoptando un tono más serio, entiendo que estés molesto, pero digo la verdad cuando afirmo que no tengo intención de hacerte daño. Una vez complete mi contrato, serás libre. ¿Y tu contrato requiere múltiples muestras?, preguntó él. Cale asintió, manteniendo la farsa. El cliente investiga la biología humana. Cuantas más muestras, mejor. Max guardó silencio un largo momento, estudiando su rostro. Estás mintiendo, dijo finalmente, pero no puedo averiguar por qué. Su perspicacia la sorprendió. La mayoría de los objetivos estaban demasiado desorientados o asustados para leerla con tanta precisión. ¿Qué te hace pensar que miento? El entrenamiento en seguridad incluye técnicas básicas de interrogatorio. Leer personas es parte del trabajo. Sus ojos azules sostuvieron los de ella con firmeza.
¿Cuál es la verdadera razón por la que me retienes aquí? Cale se encontró inusualmente sin palabras. Nunca había tenido dificultades para mantener su profesionalismo en un trabajo. Sin embargo, algo en este humano hacía tambalear sus defensas. No estoy del todo segura, admitió finalmente, sorprendiéndose de su propia honestidad. La expresión de Max se suavizó levemente ante su inesperada franqueza. Eso nos hace dos confundidos. Un silencio incómodo cayó entre ellos, roto solo cuando Cale se levantó y se dirigió a un pequeño panel en la pared. ¿Tienes hambre? ¿Puedo pedir comida? ¿Le ofreces cena a tu cautivo? No soy un monstruo, respondió ligeramente ofendida. Además, mantener tu bienestar físico garantiza la calidad de futuras muestras. Max resopló. ¡Qué considerada! Aún así, le dio sus preferencias alimenticias cuando ella se las pidió. Cale ordenó comida para ambos y volvió a sentarse a su lado. Si aflojo tus ataduras para que puedas comer, ¿intentarás escapar? Probablemente, admitió él. Ella apreció su honestidad. Entonces tendré que alimentarte yo misma. Cuando llegó la comida, Cale se acomodó junto a Max en la cama, alternando entre darle de comer y tomar bocados de su propia ración. La intimidad de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Esta es la cita más extraña en la que he estado, comentó Max después de tragar un bocado. ¿Así lo llaman los humanos? ¿Una cita? No, los humanos generalmente llaman a esto un secuestro, replicó con ironía. Pero la parte de la cena casi podría pasar si ignoras las ataduras. Cale se echó a reír. Tienes un sentido del humor inusual para un cautivo. Adaptarse es una especialidad humana, dijo él. Además, enojarme no mejorará mi situación. Mientras seguían comiendo, Cale se sorprendió compartiendo detalles sobre su vida, su mundo natal, su carrera como mercenaria y los extraños objetos que había sido contratada para adquirir a lo largo de los años. Max, por su parte, le habló de la Tierra y de sus experiencias como oficial de seguridad. Para cuando terminaron, la atmósfera había cambiado sutilmente. La tensión seguía allí, pero se había transformado en algo más complejo, cansancio, curiosidad y una innegable corriente subterránea de atracción. ¿Sabes?, dijo Max mientras Cale retiraba los restos de la comida, en la Tierra hay leyendas sobre hermosas mujeres no humanas que seducen hombres y roban su esencia. ¿En serio?, preguntó ella genuinamente intrigada. ¿Cómo se llaman? ¿Súcubos?, respondió él. Aunque en las leyendas suelen ir tras almas, no tras fluidos reproductivos. Cale volvió a sentarse en la cama, más cerca de lo estrictamente necesario. ¿Y eso es lo que crees que soy? ¿Una robadora de almas? No lo he decidido aún, contestó Max, sus ojos siguiendo sus movimientos. Pero empiezo a pensar que hay más en ti que solo una mercenaria. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno había anticipado al comenzar la noche. ¿Sabes?, añadió Max tras un largo momento de silencio tenso, si planeas retenerme para múltiples extracciones, quizá debamos establecer algunas reglas básicas. Cale arqueó una ceja. ¿Reglas básicas? No estás en posición de negociar, humano. Al contrario, respondió él, con un atisbo de confianza regresando a su voz. Si quisieras tomar lo que necesitas por la fuerza, no me estarías dando de cenar ni conversando conmigo. ¿Quieres mi cooperación? Ella lo estudió, impresionada por su razonamiento a pesar de sí misma. ¿Y cuáles serían esas reglas? Primero, estas ataduras deben irse, dijo Max, tirando de sus ligaduras. Ya no siento los dedos. Cale dudó. ¿Cómo sé que no intentarás dominarme en cuanto estés libre? No lo sabes, admitió él. Pero te doy mi palabra de que no lo haré, y los humanos nos tomamos la palabra muy en serio. Eso he oído, murmuró ella, considerando sus opciones. El sedante se había disipado casi por completo, y Max estaba claramente alerta y fuerte. Si quería escapar, retenerlo se volvería cada vez más difícil. Sin recurrir a medidas que ella misma se sentía reacia a aplicar.
Tomando su decisión, Cale se inclinó hacia la atadura de su muñeca derecha. Si intentas algo, volverás a estar atado antes de que puedas parpadear, advirtió. Anotado, respondió Max, observándola con intensidad mientras liberaba primero una muñeca y luego la otra. Se incorporó lentamente, frotándose donde las ataduras habían dejado marcas leves. Cale se tensó, lista para defenderse si era necesario, pero Max no hizo ningún movimiento agresivo. En cambio, se limitó a estirar los brazos sobre su cabeza, sus músculos flexionándose bajo la tela de su camisa de una manera que captó su mirada. Así mejor, suspiró él. Ahora, acerca de esos tobillos. Cale se movió para liberarle los tobillos, manteniendo una distancia prudente. Una vez libre, Max giró las piernas al costado de la cama, pero permaneció sentado, aparentemente dispuesto a respetar la frontera invisible entre ellos. Gracias, dijo, sorprendiéndola con su sinceridad. No me hagas arrepentirme, replicó ella, yendo a sentarse a una silla frente a la cama, manteniendo una línea clara de visión tanto hacia Max como hacia la puerta. Entonces, dijo Max, frotándose los tobillos, mencionaste que tu especie tiene una anatomía diferente. ¿Cómo funciona exactamente la reproducción en tu gente? La pregunta la tomó desprevenida. Es bastante personal, ¿no crees? Lo dice la mujer que acaba de recolectar mi fluido reproductivo, replicó él con media sonrisa. Ella concedió el punto con una inclinación de cabeza. Está bien. Mi especie, los Lani, se reproduce mediante un proceso de intercambio genético más cerebral que físico. Todavía hay intimidad física, pero el componente reproductivo sucede a través de una conexión neural. Suena intenso, comentó Max. ¿Así que no hay liberación física? No como la experimentan los humanos, confirmó ella. El placer es principalmente mental, aunque lo acompañan sensaciones físicas. Max se inclinó hacia adelante, genuinamente curioso. Entonces, cuando extrajiste mi esencia, eso fue completamente ajeno para ti. El método sí, admitió Cale, aunque he estudiado suficiente xenobiología para entender lo básico de la reproducción humana. La teoría y la práctica son cosas muy distintas, dijo Max con un toque de humor. ¿Fue lo que esperabas? Cale sintió que sus mejillas púrpuras se oscurecían. No del todo. Los machos humanos son más receptivos de lo que anticipé. ¿Y eso es bueno o malo? Preguntó él, su voz bajando a un registro más profundo que le provocó a ella un escalofrío inesperado. Aún no lo decido, respondió con honestidad. Max se levantó lentamente y Cale volvió a tensarse, pero él simplemente caminó hasta el ventanal, contemplando las estrellas. Sabes, en la cultura humana la intimidad suele implicar consentimiento mutuo y placer compartido. Lo que pasó antes fue unilateral. ¿Te quejas de la parte del placer? Preguntó ella con un tono burlón, intentando mantenerse profesional a pesar de la tensión. Él se giró hacia ella, su expresión seria. Digo que la confianza es algo recíproco. Tú mostraste un grado de confianza al liberarme. Ahora es mi turno de mostrarte que los humanos valoramos la reciprocidad. Max dio un paso hacia ella y esta vez Cale no se tensó. Algo en su actitud había cambiado, no se acercaba como un cautivo buscando escapar, sino como un hombre interesado en la mujer frente a él. ¿Qué estás sugiriendo? Preguntó ella, aunque sospechaba que ya lo sabía. Sugiero que si necesitas otra muestra, hay maneras más mutuamente agradables de obtenerla, dijo, deteniéndose justo frente a su silla. Maneras que no implican ataduras ni sedantes. Cale se puso de pie, quedando frente a frente. ¿Y por qué ofrecerías eso? Porque, a pesar de las circunstancias inusuales de nuestro encuentro, me resultas fascinante, admitió Max. Y creo que tú sientes lo mismo por mí. Su franqueza era refrescante. Entre los suyos, tales asuntos se abordaban con capas de sutileza y significados implícitos. El enfoque directo del humano era desarmante y atractivo a la vez. No te equivocas, concedió ella, dando un paso más cerca. Pero esto complica las cosas. La vida es complicada, replicó Max, apartándole un mechón de cabello plateado del rostro,
especialmente cuando implica a una alienígena púrpura robándote la esencia. Cale rió, la tensión transformándose en algo más cálido. Lo estás tomando sorprendentemente bien. Como dije, adaptarse es una especialidad humana. Sus dedos se detuvieron cerca de su rostro, sin llegar a tocarla. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió y su mano le acarició la mejilla con suavidad. El calor de su palma contra su piel le envió una cascada de sensaciones, diferentes de las conexiones neuronales de su especie, pero no menos intensas. Tu piel es más fría que la de un humano, observó Max, trazando su pómulo con el pulgar. Y la tuya es como tocar un pequeño sol, respondió ella, colocando su propia mano sobre la de él. Lo que siguió fue una danza de descubrimiento, primero vacilante, luego más audaz, explorando las diferencias y similitudes entre sus especies. Cale se fascinaba con el calor que irradiaba del cuerpo de Max, la textura de su piel, la manera en que su pulso se aceleraba con su toque. Para Max, la experiencia era igualmente nueva, la temperatura más fría de Cale y el tenue resplandor de su piel púrpura en la penumbra de los aposentos creaban una sensación casi de otro mundo. Su primer beso fue un experimento, una prueba de límites y compatibilidad. El segundo fue la confirmación de que, a pesar de sus diferencias fisiológicas, algunas cosas trascendían las especies. A medida que la ropa desaparecía gradualmente, Cale se maravillaba ante la extrañeza y belleza de la anatomía humana, tan diferente de la suya y, sin embargo, perfectamente diseñada para su propósito. Max, por su parte, abordaba su cuerpo con una reverencia que la hacía sentirse poderosa y vulnerable a la vez. ¿Estás segura de esto?, preguntó él cuando se detuvieron al borde de la intimidad. Completamente, respondió ella con sinceridad. Aunque debería advertirte, nunca he estado con un humano. Entonces aprenderemos juntos, sonrió Max, sus manos trazando patrones sobre su piel. Lo que siguió fue una revelación para ambos, una unión que trascendía lo físico para crear algo que ninguno había previsto cuando comenzó la noche. Cale despertó con la sensación desconocida de calor presionando su espalda. Por un momento se tensó, sus instintos de mercenaria activándose, antes de que la memoria regresara, Max, su noche juntos, la inesperada conexión formada. Se volvió con cuidado para encontrarlo aún dormido, su rostro relajado de un modo que no había visto desde que lo atrajo a sus aposentos. Los humanos parecían tan vulnerables dormidos. Era difícil reconciliar a esta figura pacífica con la reputación de tenacidad y adaptabilidad que le había ganado a su especie un lugar en rápido crecimiento en la comunidad galáctica. Su contemplación fue interrumpida por un urgente timbre en su consola de comunicaciones. Deslizándose fuera de la cama, Cale cruzó la habitación, envolviéndose en una bata sedosa. El mensaje era de Eldritch, marcado como de alta prioridad. Echó un vistazo a Max antes de activarlo, asegurándose de que aún dormía. El rostro verde y delgado de Eldritch apareció en la pantalla, su expresión tensa. Señora Tinari, necesito la entrega inmediata de la muestra. Las circunstancias han cambiado. Reúnase con mi asociado en la bahía de Atraque 17 en menos de una hora. El pago completo se transferirá al recibirla. El mensaje terminó abruptamente, dejando a Cale frunciendo el ceño. La urgencia era inusual, al igual que el cambio de lugar de entrega. Algo no cuadraba. ¿Malas noticias? La voz de Max vino desde la cama. Ella se volvió para encontrarlo sentado, la sábana alrededor de su cintura. Mi cliente quiere la muestra de inmediato. Y eso es un problema porque la incitó, captando claramente su vacilación. Cale suspiró, sentándose en el borde de la cama. Porque no estoy segura de querer entregarla ya. Max alzó una ceja. Eso no suena como la mercenaria profesional que conocí ayer. Ayer no había, ella dudó, luchando por articular su cambio de perspectiva. Las cosas han cambiado. ¿Por esto? Max señaló entre ambos. En parte, admitió. Pero también porque algo en este contrato se siente mal desde el principio. ¿Por qué es tan valioso el material reproductivo humano? ¿Qué planea hacer Eldritch con él? La expresión de Max se volvió seria. Buenas preguntas.
En mi experiencia, cuando alguien quiere algo tan desesperadamente y no explica por qué, la razón rara vez es benigna. Antes de que Cale pudiera responder, otro timbre sonó. Esta vez provenía del dispositivo de comunicación de Max, que había quedado junto a su ropa. Probablemente mi superior, dijo con gesto sombrío. Debería haberme reportado hace horas. Cale le entregó el aparato. ¿Qué les dirás? Max revisó el mensaje, su rostro confirmando su suposición. Mi comandante quiere saber por qué falté a la reunión de seguridad y al desayuno diplomático. Necesito responder o comenzarán una búsqueda en toda la estación. Diles que estás en intercambio cultural, sugirió Cale con un toque de picardía a pesar de la tensión. Max soltó una breve risa. No es del todo mentira. Compuso rápidamente un mensaje explicando que había conocido a una consultora cultural que le proporcionaba valiosa información sobre las costumbres locales y que se reincorporaría más tarde a la delegación. ¿Lo creerán? Preguntó Cale cuando le envió el mensaje. Probablemente no del todo, pero nos da algo de tiempo. Otro timbre sonó en la consola de Cale, esta vez una alerta de seguridad de la estación. Atención a todos los residentes y visitantes, anunció la voz automatizada. Los protocolos de seguridad han sido elevados debido a actividad sospechosa reportada. Se aconseja al personal diplomático presentarse en sus respectivas embajadas. Max y Cale intercambiaron miradas preocupadas. No es coincidencia, dijo ella. Alguien te está buscando. O buscando la muestra, sugirió Max. De cualquier modo, necesitamos averiguar qué está pasando. Cale asintió, su mente corriendo por las opciones. Tengo contactos en la estación que podrían saber algo. Pero primero debemos asegurar la muestra. Sacó el vial de su compartimento y lo alzó, estudiando el fluido nacarado en su interior. Pensar que todo este problema por algo que tu cuerpo produce naturalmente. Me halaga que mis fluidos corporales provoquen un incidente interestelar, dijo Max con ironía, poniéndose de pie para vestirse, aunque preferiría no reducirme a un recurso genético andante. Mientras se vestían, Cale trazó su plan, contactaría a Eldritch diciendo que había un retraso debido al aumento de seguridad, comprando así tiempo para investigar. Mientras tanto, Max haría una breve aparición con su delegación para evitar levantar sospechas. ¿Y después, qué? Preguntó él, abrochándose el uniforme. No voy a dejar que enfrentes esto solo, respondió él antes de que ella pudiera decir nada. El impulso protector la sorprendió. En su línea de trabajo, pocas personas se preocupaban por su seguridad. Este es mi problema, Max. Mi contrato, mi responsabilidad. Ya no, dijo firmemente. Lo que Eldritch quiere con material genético humano afecta a mi especie. Eso lo hace también mi problema. Cale reconoció la determinación en su postura. La misma firmeza que le había permitido mantener su dignidad incluso atado. Era una cualidad que comenzaba a admirar. Está bien, concedió. Nos encontraremos aquí en 3 horas. Yo veré qué saben mis contactos sobre Eldritch y su investigación. Max asintió y luego dudó. Sobre anoche. ¿Qué pasa con anoche? Preguntó ella, súbitamente insegura. Entre los suyos, tales encuentros no solían discutirse después. Simplemente eran o no eran, sin necesidad de análisis verbal. Fue inesperado, pero no desagradable, dijo él, buscando las palabras. Cale sintió un calor distinto al físico. Los humanos y su necesidad de verbalizar todo, lo provocó con una sonrisa genuina. Max dio un paso más cerca, su mano trazando la curva de su mejilla. Otra diferencia cultural para explorar. Su beso fue breve pero cargado de promesas de más, siempre que sobrevivieran a las complicaciones del urgente pedido de Eldritch.